Bernie Bluman. Bernie, vos sos director de Colombia Accesible. A los 30 años te cambió la vida, pero lejos de verlo como una desgracia, como tal vez muchos podríamos haberlo hecho, decidiste darle una mirada de oportunidad y de cambio. Hablemos un poquito de qué te pasó, si querés, si no, no hay problema, pero acá lo importante es saber qué te hizo empezar a ver de una forma distinta una discapacidad a raíz de una lesión que sufriste. Roque, muchas gracias. Efectivamente, sí, a los 31 años tuve un accidente que me ocasionó una lesión medular, fue un accidente deportivo y lo que hace la lesión medular es que daña los nervios en el canal medular desde el punto de la lesión y pues se pierde movilidad o se pierde sensibilidad desde el punto de la lesión hacia abajo. En mi caso fue una lesión relativamente baja en una de las vértebras torácicas y perdí la movilidad de mis piernas. Efectivamente, pues yo decidí desde ese preciso momento, desde el momento del accidente, decidí que eso no iba a ser una tragedia en mi vida y que yo iba a vivir, no solamente a vivir con mi discapacidad, sino que íbamos a vivir muy bien mi discapacidad y yo. Y decidí enfrentarla y aprender de ella. Y en el momento en el que empecé a trabajar y a entender qué era lo que me había sucedido y cuál era esa diferencia, pues empecé a ver que efectivamente era simplemente una forma distinta de moverme por la vida, pero mi decisión de vivir con mi discapacidad era una cosa y los obstáculos y las barreras que me ponía la sociedad para yo poder lograrlo con éxito era otra. Y efectivamente pues me encontré con que vivimos en un país muy hostil, en un país muy complejo y que requiero de unas herramientas y de unos entornos que no eran en ese momento los adecuados y sigue siendo muy difícil, pero yo me dediqué a trabajar por aportar mi granito de arena a que el país sea un país mucho más amigable para todas las personas. Me gustaría que ampliáramos un poquito en eso, Bernie, porque tal vez sí, hay una cosa que dice que uno actúa desde su banquito, y es que uno desde donde está sentadito pues tiene cierto círculo de influencia, ¿cierto? Pero hay que tener una decisión distinta, hay que tener una valentía especial para querer amplificar ese poder de influencia o esa región de cambio que uno puede generar. Tomaste esa decisión entonces de empezar a aportar tu granito de arena por otras personas, por un país distinto, ¿y qué te encontraste? ¿Qué te encontraste de cara a esa palabra que usamos en tantas partes y en tantos contextos, pero que tal vez no tenemos muy clara, que es el tema de inclusión? Te empezaste a encontrar que la inclusión que supuestamente había no era o no había inclusión. ¿Con qué te topaste? Sí, es muy complejo porque pues es un mundo nuevo y es empezar a conocer un mundo nuevo. Pues primero tenía que empezar a conocer un cuerpo nuevo y a saber cuáles eran mis alcances y mis límites y también pues darme cuenta de que no siempre lo que yo quería hacer lo podía hacer no por mis capacidades, sino porque el entorno me estaba poniendo un montón de dificultades. Y sí, la inclusión, pues, como te digo, el país todavía le falta muchísimo, estamos muy lejos de ser un país incluyente y accesible, pero cuando yo me accidenté, que fue hace 20 años, no había nada. O sea, el encontrón fue muy fuerte y de hecho por eso tal vez fue que decidí dedicarme a esto. Yo no trabajaba con discapacidad, pues obviamente ni la tenía ni la conocía siquiera. Yo trabajaba en algo completamente distinto y seguí trabajando en eso cuando tuve mi accidente. Pero en la medida en que iba pasando el tiempo, yo me iba dando cuenta que yo tenía unas condiciones que me permitían vivir muy adecuadamente, pero el resto de la gente no. O sea, yo adapté mi carro, a mí me adaptaron la oficina casi que a los 10 minutos, adapté mi casa, o sea, yo realmente tenía las cosas muy acomodadas para mi nueva situación, pero empecé a ver que la gente en general no, y que Colombia no permitía hacer un montón de cosas a las personas que vivían una discapacidad, y ahí fue cuando yo dije, pues, yo creo que yo puedo hacer algo, yo creo que yo puedo generar ese cambio, no solamente, como decís que es muy claro, no solamente en mi entorno, claro, me arreglaron mi casa, me arreglaron mi oficina, me arreglaron mi carro, pero ¿y entonces cómo hacemos para los demás? Entonces ahí empecé a darme cuenta que se podía hacer algo, que se podía generar un cambio y a conocer un poquito qué pasaba en el país. No se hablaba de inclusión hace 20 años
nadie sabía qué era accesibilidad. De hecho, cuando yo decidí trabajar con accesibilidad, empecé a tocar puertas y me las cerraban en la cara porque ni siquiera sabían qué era. O sea, yo decía, yo le ayudo a que su establecimiento sea accesible y me decían, ¿qué es eso? Que tenga wifi, que sea más barato, ¿qué es eso? La gente no sabía qué era accesibilidad y realmente era un entorno muchísimo más difícil de lo que es hoy. Ha venido cambiando afortunadamente y yo creo, y es mi enfoque frente al tema, que nos hemos dado cuenta no solamente que todos tenemos derechos, que eso es obvio y casi que lógico, sino que la sociedad necesita ser incluyente para poder desarrollarse y crecer. Las personas con discapacidad, que somos solamente una parte de los usuarios de la accesibilidad, somos más o menos el 15% de la población. Si una sociedad no es incluyente, no es accesible, no trabaja para que todos tengamos las mismas posibilidades, tiene un 15% menos de la población estudiando, trabajando, consumiendo, aportando, pagando impuestos. O sea, realmente la sociedad necesita ser más incluyente que lo que necesitamos nosotros que la sociedad sea. Y eso es algo que ha venido entendiendo pues muchos países, y Colombia está en ese proceso de entender que si queremos crecer, tenemos que crecer todos juntos. Y para poder crecer todos juntos necesitamos las herramientas necesarias. Verdi, no es por buscar disculpas, pero muchas veces uno en la vida hace daños sin querer hacer daño, ¿cierto? Muchas veces uno ofende a personas sin querer ofenderlas. Yo quisiera que aclaráramos un poquito de esas acciones o escenarios en los que uno, a veces tal vez con la intención de ser incluyente, termina siendo excluyente. O cómo a veces somos excluyentes por ignorancia sin darnos cuenta, para que empecemos a tener como un ejercicio de conciencia distinto de que hay detallitos que tenemos que estar pendientes para que esto de verdad mejore. Yo te voy a responder a esa pregunta con un análisis muy interesante de cómo nosotros como seres humanos vemos la diferencia y en este caso específico la discapacidad. Nosotros, en la forma en la que nos han enseñado a ver la discapacidad, nos han enseñado a verla con miedo. A nosotros nos dicen que la discapacidad es terrible y por eso le tenemos mucho miedo. Entonces a vos te dicen que toques madera, que no te sentes en una silla de ruedas porque podés usar una después, que si tenés una discapacidad, Dios no lo quiera y mira uno al cielo, que eso es lo peor de la vida, y vos creces en una sociedad que le tiene miedo a la discapacidad. Y el miedo te lleva a una de las formas discriminatorias más complejas que existe, que es el pesar. Cuando vos sentís pesar por una persona, ya la estás discriminando, porque vos estás sintiéndote de alguna manera más que esa persona en algún aspecto. Y cuando vos te sentís más capaz, con más posibilidades, cuando vos te sentís más que alguien, ya en ese momento estás siendo discriminatorio. Entonces, digamos que la forma de manejar esto es empezar a perderle el miedo a la diferencia. ¿Y cómo le pierde uno el miedo? Entendiendo que cuando vos tenés las herramientas necesarias en un entorno adecuado, vivir con una discapacidad es vivir diferente, no es vivir maluco. Si vos tenés las herramientas, vos vivís maluco cuando no tenés herramientas para vivir, y no estoy hablando solamente de discapacidad. Si vos estudiaste comunicación y tenés que ir a trabajar en un hospital y te ponen de cirujano, vos no tenés las herramientas para ser cirujano y vas a vivir maluco. No importa cuáles son tus capacidades, no son para eso. Lo mismo pasa con una discapacidad. Vos tenés un montón de capacidades, pero el entorno te está obstaculizando la posibilidad de usarlas. Entonces, cuando tenés las herramientas y tenés el entorno y ya estás como cualquier otra persona, tenés las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, y cuando vos entendés eso, perdés el miedo a la discapacidad. Porque sabes que vos podrías tener una discapacidad y vivir muy bien con ella, si te entregan las herramientas. En ese momento que perdés el miedo, perdés el pesar. Y cuando perdés el pesar, la comunicación es de igual a igual. Y en ese momento dejas de discriminar. Por eso caemos en cosas, por ejemplo, volviendo otra vez a la pregunta inicial, por ejemplo, llega una persona con discapacidad y vos la ves haciendo una actividad X que es obvio que puede hacer, pero inmediatamente te volcás a ayudarle. Cuando vos vas a ayudar a alguien sin ni siquiera preguntarle, sin ni siquiera revisar si la actividad que está haciendo realmente requiere ayuda, en ese momento estás discriminando. Y vos lo estás haciendo de querido. O sea, no estás queriendo discriminar, pero lo estás haciendo porque estás asumiendo que para esa actividad esa persona no es capaz, sin ni siquiera haber analizado
si lo que está haciendo necesita o no ayuda. Esa es una de las formas de discriminación más sutiles y más complejas. Por ejemplo, cuando hablas con lástima, cuando te refieres a una persona con discapacidad y usas diminutivos, por ejemplo, cuando no sabes, cuando vas a hablar con una persona con discapacidad y te pones nervioso, esa es una forma de discriminar en la que no te das cuenta. Ay, es que ahí viene el señor que usa una, pues él está con una, pues él tiene una, ahí ya estás discriminando porque estás haciendo sentir a esa persona, le estás haciendo darse cuenta a esa persona que vos estás incómodo. Y sentirte incómodo frente a otro también es una forma de discriminación sutil. Entonces, en resumidas cuentas, el tip para todos sería piérdanle el miedo a la diferencia, que cuando usted se da cuenta que la diferencia no es miedosa, cuando usted se da cuenta que usted podría estar en ese lugar y hacerlo igual de bien que esa persona, pierde el pesar. Y cuando pierde el pesar, ya estamos hablando de igual a igual y ahí ya no hay discriminación. No tengo que decir para cerrar. ¿Listo? Parce. Chimba el cierre.